ayudarse personalmente los unos a los otros, alentando la adopción de juramentos, teniendo el beneficio de la identificación y algunos de los atributos de AA. Y creo que en los primeros 2 o 3 años de su existencia, como unos 500,000 se afiliaron, lo que representa tantos miembros activos de AA actualmente recuperados. Pues bien, esto, claro, fue sensacional. En aquel tiempo el movimiento de prohibición estaba en pleno apogeo y existían otros tópicos públicos. La guerra civil era inminente y la esclavitud era todo un tópico. No pasó mucho tiempo antes de que los washingtonianos sostuvieran sesiones iluminadoras, preferentemente en Nueva York y en Baltimore. Así llenaron el Salón Faneuil, lo que constituyó un gran triunfo entonces digno de atención. Había gran presión sobre ellos para que se manifestaran, y algunos resultaron grandes oradores, aun cuando otros eran oradores profesionales. Los oradores del sur pudieron adentrarse en otras materias aparte de la bebida. Lo mismo pasó en el norte. Por ejemplo, los oradores sureños no aceptaban la idea de la abolición, en contraste con los norteños, logrando arrastrar a los washingtonianos hacia esa tremenda controversia antes de la guerra. Y por otra parte, obtuvieron el nombre de Washington para toda suerte de empresas. Y ambos estaban en los dos bandos de la controversia sobre la bebida. Luego comenzó el proceso de la desintegración debido probablemente a su fuerza espiritual, generada por la aceptación de promesas, aun cuando el agrupamiento, como para nosotros, no fue tremendo. Pero generalmente fue una desintegración, ya que habían realizado cosas naturales, pero que a la postre resultaron sumamente destructivas. Y a medida que nuestra tradición se desarrollaba, teníamos el espectro del pasado, lo que confirmó que estábamos posiblemente en la senda correcta en el asunto de controversia pública, en lo referente a pagar nuestras propias cuentas, o sobre el asunto de no involucrarnos en otras empresas, y así sucesivamente. Además, confirmó la gran guía protectora de nuestra tradición sobre el anonimato. Ahora entramos a la tradición 11, que es muy importante e indica que nuestra política de relaciones públicas está basada en la atracción y no en la promoción. Necesitamos siempre mantener el anonimato personal al nivel de prensa, de radio y de películas. Deseo enfatizar ahora que esta película es para el beneficio de AA y no está al alcance del público. No contábamos con una política de relaciones públicas, con la excepción del temor a ellas por los primeros años de nuestra vida. Particularmente nuestras sociedades en el oeste, de las cuales habían 2 o 3, eran casi enteramente secretas. En aquel entonces, si se adelantaba la disyuntiva de la atracción contra la promoción, la primera quedaba rezagada y en la espera de algunos beodos que pidieran ayuda. Por ejemplo, la condenación severa de la gente de Filadelfia que había ido hasta el dueño del Washington Post, Curtis Back, pidiéndole que se interesara en nuestra agrupación. Así lo hizo, y Jack Alexander fue comisionado para escribir el famoso artículo de marzo del 41. Por supuesto, la arena estaba abierta tanto a neófitos como contendientes, y pronto, rompiendo el anonimato, empezamos a enfrentarnos al público. Todo por el bien de la causa, ya que aún así ello nos acarrió más miembros.
Por ende, estábamos haciendo una buena labor. Y recuerdo que ellos habían pensado con frecuencia que debería existir un propósito doble en todo esto, lo cual sería algo muy bueno. Y recuerdo cuando alguien postuló para un cargo público en el sur, lo que se dio en llamar la plataforma AA. Creo que buscaba la Procuraduría de Distrito, de manera que al mismo tiempo que se hacía publicidad, lo hacía para AA. También otro sujeto manifestó frente a los micrófonos que en breve produciría una serie de charlas sobre AA, las cuales estarían patrocinadas por su empleador, que era la compañía aseguradora Gulf. Así tuvimos momentos decisivos tratando de dilucidar en dónde terminaba la atracción y dónde comenzaba la promoción. En ese momento empezó a ser evidente que ambos tópicos representaban los extremos, y así el tema de la atracción era tan conservador que su postulado de no hacer nada nos haría pudrirnos por falta de acción, y los promotores, si se salían con la suya, nos harían propaganda exorbitante en toda la gama del medio publicitario. En otras palabras, los conservadores nos pudrirían y los promotores nos arruinarían. De suerte que la línea entre la atracción y la promoción debería ser cosa de una interpretación sensata. Así que finalmente todo esto se arregló. Ahora parecería que el anonimato era la prevención de toda publicidad nociva, porque la gente no se abalanzaba sobre el micrófono con estos motivos, y nosotros no fuimos muy lejos en cuanto a hacer promoción o cualquier otra cosa. Teníamos entonces una política de relaciones públicas que incluiría un creciente número de gente que vendría a AA y se curaría. Y ahora llegamos a la tradición 12, y esto comprende todas las tradiciones. Hasta ahora ustedes han estado escuchando un recital quizá muy largo sobre los valores protectivos de las tradiciones de nuestra sociedad. Hemos estado hablando mucho en cuestión de simplemente evitar una calamidad, adoptando medidas prudentes y comunes. Así que ahora la pregunta suya podría ser, ¿no hay un contenido más constructivo o espiritual en nuestras tradiciones que el de simplemente acumular nuestros temores y ansiedades y nuestros esfuerzos por protegernos a nosotros mismos de males y circunstancias indecibles? Pues sí. Por cierto, todas estas tradiciones tienen elementos de sacrificio. Ya sea que hablemos de sacrificios por grupos o de sacrificios por miembros de AA. Cuando contemplamos la tradición del bienestar común, la gente solía decir, pues es el borracho la persona importante. Pero ¿cómo se va a curar en grandes números si no hay compañerismo? Por lo tanto, el bienestar común ha pasado a primer lugar y nuestro bienestar individual a segundo lugar. De la misma manera estaríamos propensos a ser guiados por el poder. Tenemos que ceder ante la idea de que podemos ser instruidos por la conciencia del grupo. Hemos puesto de lado toda ambición de ser prominentes como sociedad en el campo del alcoholismo. Nuestros miembros vienen como individuos y ciudadanos, y es allí donde deben quedar. Pero la sociedad dice,
No, nosotros nos apegaremos a un solo propósito. Hemos sacrificado la oportunidad de recolectar grandes sumas de dinero para esta sociedad y para otros, al adoptar la tradición de rechazar donaciones foráneas. Aquellos de nosotros que tienen ambiciones especiales, de ser profesionales, y no quiero decir solo empleados en una oficina, sino que me refiero a la terapia por paga. Estas son ambiciones legítimas, pero ninguna lo suficientemente buena. Una clase profesional en AA podría hasta conducirnos a nuestra destrucción y ciertamente a la de nuestro acometido. Así que afuera con el profesionalismo. Aquellos de nosotros que están acostumbrados al poder, les gustaría quizás inconscientemente algunas veces y conscientemente en otras, ser los que gobiernen permanentemente los destinos de AA. Pero ahora sabemos que nuestra fuerza yace en ceder cuando llegue el momento de hacerlo. Y yo lo reconozco en mí mismo. Hace algún tiempo llegó mi momento de ceder. Y desde entonces nuestros asuntos han estado siendo manejados por nuestros custodios sin ninguna interferencia de mi parte durante estos últimos años. Y así debe ser. Pero representa desistir, sacrificar ambiciones, muchas de las cuales serían ilegítimas en el mundo que nos rodea. Y todo por el bien no solo de la supervivencia, sino de la efectividad y el placer de la vida que encontramos en ello y que apreciamos tanto. En nuestras relaciones públicas hemos ido a la contra de toda experiencia con el mundo moderno, donde todo es un proceso basado en el matrimonio o divorcio de figuras de gran notoriedad. Todo está funcionando en torno a la fricción y a la controversia.